Las estadísticas dicen que una persona promedio se cruzará con al menos 60 psicópatas a lo largo de su vida. ¿60? Madre mía. Se dice pronto. Ya, es una barbaridad. Y la mala noticia es que casi con total seguridad ninguno de ellos va a llevar una máscara de hockey ni va a estar escondido en un callejón oscuro esperando con un cuchillo. Claro, esa es la imagen de las películas, pero no es la realidad. Exacto. La realidad es bastante más escalofriante. Llevarán un traje a medida, tendrán una sonrisa cautivadora, un currículum impecable y, lo que resulta verdaderamente aterrador, es muy probable que uno de ellos comparta la oficina, el grupo de amigos o incluso nuestra propia cama. Es un cambio de paradigma brutal, la verdad. Porque, a ver, hemos sido educados por el cine para buscar al monstruo evidente, ¿no? Totalmente. Nos reconforta pensar que el mal lleva una etiqueta visible en la frente, que suena una música de tensión cuando entran en la habitación. Pero el peligro real, el que estadísticamente destruye más vidas a diario, pues es el que se sienta a cenar y pregunta ¿qué tal ha ido el día? Uf, qué locura. Por eso, en este análisis a fondo de hoy, el objetivo es derribar ese mito gigantesco y peligrosísimo. Ujú. Vamos a sumergirnos en la mente de estos depredadores utilizando como hoja de ruta el libro Amor Cero del psicólogo Iñaki Piñuele. Un libro fundamental, sí. Y lo vamos a cruzar con las investigaciones clásicas de figuras de la psiquiatría como Robert Hare y Scott Peck. Así que la misión que tenemos hoy sobre la mesa es doble. Primero, diseccionar con precisión quirúrgica cómo operan estos llamados psicópatas integrados en las relaciones íntimas. Exacto. Y segundo, construir un auténtico manual de supervivencia emocional, porque cruzarse con 60 de estos perfiles no es ninguna anécdota. Entender cómo funcionan es pura y llanamente autodefensa. Sí, es supervivencia básica. Y para armar esa defensa, el primer paso indispensable es desaprender. O sea, borrar lo que creemos saber. Eso es. Hay que borrar la imagen del asesino en serie. La inmensa mayoría de las mentes psicopáticas jamás cometen un crimen de sangre, ni terminan en prisión. Hablamos de lo que la psicología clínica denomina psicópatas domésticos o integrados. Camaleones sociales. Camaleones absolutos. Su característica definitoria no es la violencia física, sino su anatomía emocional. O, para ser más precisos, su vacío emocional. Carecen del equipamiento biológico para sentir culpa, no experimentan miedo. Los remordimientos son, bueno, ciencia ficción para ellos. Ya. Y la empatía sencillamente no existe en su cerebro. Iñaki Piñuel utiliza un término muy gráfico para esto. Dice que sufren de una idiocia emocional. Idiocia emocional me parece un concepto fascinante porque lo resume a la perfección. Vamos a desgranar esto un poco. Porque es como si tuvieran un sistema operativo completamente distinto al nuestro, ¿verdad? Totalmente. Tienen un procesador lógico de altísima gama, rapidísimo, capaz de calcular riesgos y beneficios al milímetro, pero les faltó por completo la tarjeta de sonido de la empatía. Esa analogía da en el clavo. Y claro, si no tienes esa tarjeta, si no escuchas esa música emocional, ves a los demás seres humanos de una forma muy distinta. Ya no son personas, son electrodomésticos, son herramientas, peldaños en una escalera o simples extensiones para conseguir un fin. Sí, objetos de uso. De hecho, operan bajo lo que se conoce como la tríada oscura de la personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica. Que de subclínica suena leve, pero tela. Ya, pero hace un daño enorme. En este grupo encontramos a los trepadores corporativos, a los autopromotores aberrantes, y ojo al dato, estamos hablando de que entre un 6 y un 13% de la población podría encajar en este espectro. Madre mía, es muchísima gente. Muchísima. Y el gran problema para detectarlos es que su fachada es impecable. El psiquiatra Hervey Cleckley lo bautizó en su momento como la máscara de la cordura. Y es una máscara de altísima calidad. Porque, a ver, no tienen alucinaciones, no parecen desequilibrados en absoluto, son plenamente racionales y muy a menudo brillantes intelectualmente. Saben distinguir perfectamente el bien del mal en la teoría. Claro, si les hacen un test, sacan un 10. Exacto, sacan matrícula de honor. El problema es que en la práctica ese conocimiento no les genera ninguna fricción interna, simplemente les da igual, no les importa. Cero. Pero, claro, aquí me surge una duda. Si son tan fríos, calculadores y
y emocionalmente estériles por dentro, ¿cómo es que no provocan rechazo inmediato? O sea, ¿cómo logran colarse de forma tan escandalosa en la sociedad y, sobre todo, en la vida íntima de alguien, sin que salten todas las alarmas? Pues mira, esa es la paradoja central de todo esto. Su frialdad interior contrasta de manera radical con su técnica de caza. Ah, vale. No se presentan fríos ni distantes, al contrario. Te venden la moto de una manera espectacular. La respuesta a cómo logran infiltrarse radica en una estrategia de seducción inicial que está calculada al milímetro. Entramos en la fase que los expertos denominan el bombardeo amoroso o love bombing. El famosísimo bombardeo amoroso. Inundan a la presa con una avalancha de atención desmedida. Mensajes constantes de buenos días, halagos exagerados, sorpresas. Sí, abrumador. Hacen que la otra persona sienta que es el centro absoluto del universo, como si fuera el protagonista de una novela romántica perfecta. Y va mucho más allá de los simples halagos, ¿eh? Utilizan una técnica de mimetismo brutal que Piñuel llama la almagemelización instantánea. ¿Qué término más potente? Almagemelización. Sí. Un psicópata integrado estudia su objetivo con la frialdad y el detalle de un entomólogo que examina un insecto bajo el microscopio. Uf, qué imagen. Es que es así. Analiza qué le gusta, qué le falta, cuáles son sus heridas de la infancia, sus sueños más profundos. Clonan todo eso y se lo devuelven a la víctima como un espejo perfectamente pulido. Le hacen creer que se ha producido un milagro cósmico, que por fin ha aparecido esa alma gemela que encaja al 100%. A ver, un momento, porque aquí es donde se pone muy interesante y donde la línea parece súper difusa. Porque cuando alguien se enamora de verdad de una forma sana y genuina, es completamente normal sentir esa conexión mágica, ¿no? Claro, claro. Es normal querer pasar las 24 horas juntos, descubrir que ambos aman la misma música o tienen los mismos valores y pensar, wow, he encontrado a mi otra mitad. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Cómo se distingue un romance de película, real, del inicio de una depredación psicopática? Pues es una pregunta crítica. Porque desde dentro la sensación inicial es casi idéntica. Ya. Pero si prestamos atención, hay 3 factores que delatan el fraude. Vale, tomemos nota. El primero es la velocidad artificial. Un psicópata quema etapas a un ritmo antinatural. Propone irse a vivir juntos a las 3 semanas. Uy, sí, bandera roja total. Habla de matrimonio o de tener hijos al mes de conocerse. Es la técnica de los hechos consumados para atar a la presa rápido. Ese es el primero. El segundo factor es el aislamiento. Sutilmente empiezan a introducir cuñas para separar a la víctima de su red de seguridad, críticas veladas a sus amigos, exigencias de tiempo que la alejan de su familia. O sea, van cortando las cuerdas de seguridad para que la persona se quede sola en la isla con ellos. Exactamente. Y el tercer factor es la superficialidad emocional. Si uno rasca un poco esa superficie de adoración intensa, descubre que las emociones son impostadas. Es puro teatro. Qué fuerte. Las lágrimas, si las hay, parecen forzadas. Las disculpas ante un pequeño roce suenan mecánicas, como si leyeran un guión. Actúan el amor porque han estudiado cómo se ve desde fuera, pero no hay resonancia emocional real en el fondo. Madre mía, qué nivel de sofisticación tan macabro. Y aquí hay que detenerse en otro mito gigantesco que las investigaciones se encargan de hacer pedazos. Sí, uno muy dañino. Históricamente siempre se ha pensado que estos depredadores buscan a personas frágiles, vulnerables, con baja autoestima. Ya sabes, las típicas presas fáciles. Pero resulta que la realidad es diametralmente opuesta, ¿verdad? Es uno de los errores de cálculo más comunes que cometemos en la sociedad. El psicópata integrado no busca a alguien débil. Ah, no. Para nada. Busca personas de una calidad humana excepcional. ¡Wow! Individuos empáticos, exitosos profesionalmente, llenos de vitalidad, compasivos, brillantes. Y la razón es la biología del parasitismo puro y duro. A ver, explícanos eso. Como el psicópata es un agujero negro emocional, un vacío absoluto, necesita adherirse a un huésped que rebose energía, que tenga recursos sociales, luz y estatus. Una persona hundida no ofrece el combustible suficiente para saciar a este tipo de depredador. Básicamente buscan la batería con la carga más alta posible para enchufarse y chupar energía hasta dejarla a cero. Literalmente. Y claro, una vez que el enganche se ha producido, una vez que la víctima ha bajado por completo sus defensas, convencida de haber encontrado el paraíso en la tierra,
Pues el depredador se da cuenta de que la máscara ya no es necesaria. Mantener esa fachada de perfección requiere muchísima energía. Y es aquí, cuando se relajan, donde comienza la verdadera pesadilla. Así es. Entramos en la fase que los especialistas denominan la violación del alma, que técnicamente es la fase de devaluación. Como decíamos antes, el psicópata es incapaz de sentir afecto real, lo que significa que se aburre a una velocidad pasmosa. Claro, necesitan estímulos constantes. Exacto. La rutina y la estabilidad les resultan insoportables. Así que, casi de un día para otro, el príncipe o la princesa de cuento se convierte en un torturador. Pasan de la adoración absoluta a la denigración sistemática. Es un giro de 180 grados. Total. Empiezan los desprecios sutiles, las burlas crueles disfrazadas de simples bromas, el castigo a través del silencio, la retención del afecto. Incluso el sexo deja de ser algo íntimo y se convierte en un arma pura de control y humillación. Es una demolición calculada. Y las técnicas de tortura psicológica que se despliegan en esta fase son de un nivel de maquiavelismo que asusta. Una de las tácticas más destructivas es la llamada triangulación. La triangulación es devastadora. De pronto, el psicópata introduce a terceras personas en la relación para generar una atmósfera irrespirable de celos y competencia. Empiezan a hablar maravillas de una expareja a la que, paradójicamente, antes habían calificado de loca o inestable. Siempre son las locas, sí. Siempre. O mantienen cibercoqueteos descarados en redes sociales a la vista de su víctima actual. Claro, es que la triangulación tiene un propósito muy oscuro. Hacer que la víctima sienta que tiene que competir para recuperar aquel amor idealizado del principio. La desestabiliza por completo, le roba la autoestima. Ya. Pero si hay una herramienta reina en el arsenal de manipulación psicopática, esa es el gaslighting, o hacer luz de gas. Totalmente. Consiste en mentir de forma tan agresiva y descarada que consiguen alterar la percepción de la realidad del otro. Iñaki Piñuel lo ilustra con una metáfora brillante, que es la estrategia del calamar. La estrategia del calamar. Entremos ahí, por favor, porque es vital entender cómo funciona esto en la práctica. Pues mira, imaginemos que la víctima pilla al psicópata infraganti en una mentira grave, o en una infidelidad. Vale. Hay pruebas irrefutables, los mensajes en el móvil, lo que sea. Cualquier persona normal se disculparía, o al menos admitiría la culpa. El psicópata, en cambio, actúa como un calamar bajo amenaza. Suelta un chorro de tinta negra para enturbiar el agua. O sea, en lugar de responder a la acusación... Exacto. Cambian de tema violentamente. Atacan un defecto de la víctima, gritan, tergiversan el pasado, sacan a relucir errores de hace 5 años. Ensucian tanto el debate mental que la víctima pierde el hilo conductor por completo. ¡Qué locura! Al final, la niebla es tan espesa que la persona empieza a dudar de su propia memoria, de lo que ha visto con sus propios ojos y de su propia cordura. Le dan la vuelta a la tortilla de una forma magistral. Construyen un laberinto perverso donde la víctima, que es la que está sufriendo el abuso y la traición, termina siendo acusada de ser la persona tóxica, asfixiante o controladora de la relación. ¿Así es? Y el psicópata, sin derramar una sola lágrima real, se presenta ante el mundo entero como un mártir, como la verdadera víctima de la inestabilidad de su pareja. Es un sabotaje cognitivo total. Es que juegan magistralmente la carta de la piedad. El psicópata sabe que su presa es altamente empática, como dijimos antes, y sabe que la empatía reacciona ante el sufrimiento ajeno. Claro. Al disfrazarse de víctima incomprendida, logran algo inaudito: que la persona que acaba de descubrir el abuso termine pidiendo perdón. Pidiendo perdón por descubrirlo. Es increíble. Por haberlo descubierto y por pensar mal de ellos. Es terrible. Y al escuchar la magnitud de este abuso, el aislamiento, la manipulación constante de la realidad, la pregunta lógica desde fuera, la que grita cualquiera que ve esto, es siempre la misma. ¿Y por qué no se va? Siempre. Es la pregunta del millón. Porque la víctima no coge la puerta, hace las maletas y desaparece. Porque desde fuera parece obvio. Y aquí es donde tocamos el núcleo duro de este análisis, la trampa psicológica más compleja y menos comprendida de todas. Y no tiene absolutamente nada que ver con ser débil o tonto. En absoluto. Lo que frena la huida no es una falta de inteligencia ni un defecto de carácter. Es un fenómeno fisiológico profundo que la psicología clínica denomina el vínculo traumático de traición. ¿Vínculo traumático de traición? Sí. La lealtad ciega hacia la persona que te está masacrando funciona en el cerebro exactamente con los mismos mecanismos que la adicción a una drogadura.
No estamos usando una metáfora para que suene bonito, ¿eh? Estamos hablando de pura neurobiología. Una droga dura. Madre mía. Esto lo cambia todo. Detengámonos a explicar cómo se forja químicamente esa adicción, porque aquí es donde entra el concepto del refuerzo intermitente, cómo el maltrato puede generar adicción. Para entenderlo, imaginemos un experimento clásico de laboratorio. Tenemos a un animal frente a un botón. Si pulsa el botón y siempre recibe comida, está tranquilo. ¿Vale? Si pulsa el botón y siempre recibe una descarga eléctrica, deja de pulsarlo y se aleja. Lógico. Pero, ¿qué pasa si al pulsar el botón a veces sale comida y a veces recibe una descarga brutal, de forma totalmente impredecible? Que se vuelve loco, supongo. El animal entra en lo que se llama una neurosis experimental. Se obsesiona con el botón. No puede dejar de pulsarlo buscando la comida. Pues esto es exactamente lo que hace el psicópata. Alterna largos periodos de frialdad y abuso con migajas repentinas de aquel amor inicial. Un abrazo inesperado, una disculpa aparente. Exacto. Y ese contraste es la trampa bioquímica. Porque, claro, el estrés constante del abuso mantiene a la víctima con niveles altísimos de cortisol. Está en alerta constante. Y cuando de repente el maltratador ofrece esa migajita de cariño, el cerebro experimenta un alivio masivo y libera un torrente de endorfinas y dopamina. Un chute brutal. Es un chute monumental, claro. Así que el cerebro de la víctima se vuelve literalmente adicto a ese pico de alivio. Esa es la clave de todo. El alivio temporal que proporciona el propio verdugo se convierte en la droga. Y a esto además se le suma otro factor psicológico devastador, que es la disonancia cognitiva. Es un cortocircuito mental. El cerebro humano no soporta mantener activas dos ideas diametralmente opuestas sobre la misma realidad. Archivo A: esta persona es mi alma gemela y me dio los meses más felices de mi vida. Ya. Archivo B: esta persona es un monstruo que me está destruyendo de forma calculada. Para resolver esa fricción insoportable en sobrevivir al día a día, el cerebro elige el autoengaño. Se miente a sí mismo. Racionaliza el abuso pensando, bueno, es que está pasando por un mal momento en el trabajo o ha sido mi culpa por haberle provocado. A lo que hay que sumar lo que los psiquiatras llaman la compulsión de repetición, ¿no? Muchas veces las víctimas que caen en estas redes arrastran traumas infantiles o crianzas en familias donde el amor era condicionado o frío. Muy común, ¿sí? Y de forma inconsciente intentan resolver ese trauma original aferrándose al depredador actual, intentando salvarlo para salvarse a sí mismas. Lo convierten en su única base segura. Pero claro, si el cerebro está químicamente secuestrado de esta manera, si la voluntad está anestesiada, ¿cómo se rompe el ciclo? O sea, ¿cómo se sale de ahí? Pues mira, salir de ahí requiere medidas muy drásticas y entender la gravedad real de la situación. No sirve con pedir un tiempo o distanciarse un poco para pensar. Hay que tratarlo como lo que es, una desintoxicación de alto riesgo. Piñuel utiliza una metáfora excelente para describir el proceso de recuperación y el pronóstico, que es el paso de un huracán de categoría 5. El huracán de categoría 5. Me parece una imagen potentísima porque elimina de un plumazo la tentación de minimizar el daño. Eso es. Cuando un huracán de ese nivel arrasa una ciudad, no le das una mano de pintura a la fachada de tu casa y finges que no ha pasado nada, ¿verdad? Claro que no, sería absurdo. La casa interior de la víctima ha quedado devastada. Los cimientos de la identidad, la autoestima, la confianza en el propio criterio, todo está erosionado. Hay que aceptar que el edificio amenaza ruina total. Y para reconstruir, primero hay que demoler lo dañado. Y al igual que con un desastre natural, esta metáfora ayuda muchísimo a eliminar la culpa. No puedes enfadarte con el huracán. O sea, destruye porque es su naturaleza. Pues el psicópata destruye porque es su naturaleza. Entender esto permite a la víctima asumir el primer gran paso de la reconstrucción, que es aceptar la terrible verdad de que nunca hubo amor. Uf, qué duro. Es durísimo. Todo fue una estafa, una actuación milimétrica. La víctima tiene que internalizar que es 100% inocente, que no merecía ese trato y que francamente no podía haberlo evitado, de la misma forma que no se puede evitar que te pase por encima un huracán. Claro. Aceptar que aquello por lo que habrías dado la vida era solo un espejismo debe ser un duelo absolutamente desgarrador. Lo es, y lleva tiempo, entre 1 y 2 años fácilmente.
Pero bueno, la parte positiva es que las investigaciones no se quedan solo en el diagnóstico, sino que ofrecen un botiquín de emergencia muy pragmático para salir de esto. Y la regla de oro, la primera e inquebrantable, es el contacto cero. El contacto cero. Y hay que ser muy estrictos aquí. Es el equivalente absoluto a ingresar en un centro de rehabilitación. Nada de medias tintas. Nada. Consiste en cortar toda vía de comunicación de manera radical. Bloquear teléfonos, redes sociales, correos electrónicos e incluso advertir al entorno de que no informen bajo ningún concepto sobre esa persona. Ya. No es una pataleta de alguien despechado, es una necesidad fisiológica para frenar los picos de dopamina y cortisol. El problema es que, claro, durante el contacto cero el síndrome de abstinencia es real. Claro, como con cualquier droga. Hay ansiedad paralizante, insomnio, ataques de pánico. La víctima siente que se ahoga sin su droga, que necesita saber de esa persona. Por eso, la segunda herramienta es vital para no recaer, que es la creación de lo que se denomina un comité de sabios. El comité de sabios. Me encanta ese nombre. No hablamos de los 100 conocidos de Facebook, no, sino de ese núcleo duro de amigos superleales, familiares o terapeutas que brindan un apoyo incondicional. Actúan como una especie de disco duro externo para la víctima. Me gusta esa imagen, ¿sí? Porque cuando la persona está en pleno síndrome de abstinencia, pongamos a las 3 de la mañana, y la disonancia cognitiva le susurra al oído, mándale un mensaje seguro que ha cambiado. Que pasa muchísimo. Claro, el comité de sabios es quien, literal o metafóricamente, le quite el teléfono de las manos, prestan su cordura y su memoria objetiva de los hechos, mientras la memoria de la víctima se repara. Son los andamios que sostienen el edificio, básicamente. Cumplen la función de ancla con la realidad. Y la tercera gran herramienta práctica es la externalización sistemática. Escribir. Escribir un diario. Sí, llevar un diario emocional donde se registre detalladamente la historia del abuso. ¿Para qué? Para evitar que la mente, con esa disonancia cognitiva, la edulcore con el tiempo y recuerde solo lo bueno. Esto incluye firmar un contrato vinculante con uno mismo. Un contrato literal. Literal. Una lista física de límites infranqueables y líneas rojas, asumiendo el compromiso solemne de no volver a tolerar ninguna forma de menosprecio. Es un trabajo de reconstrucción titánico. Y llegados a este punto, siempre surge la misma duda trampa. Alguien en el entorno, con muy buena intención seguramente, suele proponer el gran atajo. Y dicen, bueno, a ver, en lugar de sufrir tanto rompiendo la relación, ¿por qué no van juntos a terapia de pareja? Uy, no. Si el terapeuta le hace ver el daño que causa, seguro que la relación se salva. Y este es quizás el punto donde autores como Robert Hare son más tajantes e intransigentes. La terapia de pareja jamás funciona con un psicópata integrado. ¿Por qué? Ni es un problema de estrés pasajero, es un déficit estructural del cerebro. No tienen cura. No hay una pastilla que haga crecer la empatía en un cerebro que carece de ella. Ya. De hecho, llevar a un perfil de la tríada oscura a terapia de pareja es extremadamente peligroso. ¿Peligroso? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué hacen en la consulta? Pues mira, utilizan el espacio terapéutico como un laboratorio de entrenamiento. ¡Qué miedo! Observan el lenguaje del psicólogo, aprenden nueva terminología emocional y, sobre todo, toman nota de todas las vulnerabilidades que la pareja expone ingenuamente durante la sesión. Claro, les estás dando el manual de instrucciones de tus puntos débiles. Exactamente. Salen de la terapia con mejores herramientas para simular empatía, para manipular de forma más sutil y para convencer a todo el entorno, incluido el terapeuta a veces, de que la persona desequilibrada es la otra. Es que es el calamar definitivo. Literal. La terapia los hace depredadores mucho más sofisticados. La única salida clínica válida es la huida radical y la terapia individual, pero solo para la víctima. Es crudo, duele escucharlo, pero es la verdad desnuda frente al autoengaño. Hay que correr y no mirar atrás. Así es. Recapitulando un poco todo este viaje intenso que hemos hecho hoy, hemos visto que los depredadores más letales no visten de asesinos de película, sino que operan como parásitos sociales ocultos tras unas fachadas de brillantez y encanto absolutos. Utilizan la técnica de la almagemilización y el bombardeo amoroso para infiltrarse. Y una vez instalados en tu vida, inician un proceso de demolición a través de la devaluación, la luz de gas y la triangulación. Y lo más insidioso de todo esto, como hemos comentado, es que logran mantener a la presa cautiva forjando esos vínculos traumáticos de traición, alterando su química cerebral hasta convertirla en adicta a quien la está destruyendo.
Reconocer este mecanismo es el primer paso indispensable para no caer en la trampa. Exacto. Y queremos que quede meridianamente claro que el propósito de diseccionar estas tácticas tan oscuras no es salir a la calle con paranoia. No, sospechando que el panadero o el compañero que nos invita a un café es un psicópata. No, por favor, eso sería vivir en el terror. Claro, el conocimiento no es miedo, el conocimiento es blindaje. Entender estas dinámicas nos permite proteger nuestros límites, preservar nuestra energía vital y, lo que es igual de importante, nos dota de la perspectiva necesaria para lanzar un salvavidas a alguien de nuestro entorno, alguien que quizás esté atrapado en el ojo de un huracán de categoría 5 sin saber siquiera cómo llamarlo. Porque nombrar el abuso es el primer paso para desarmarlo. Le devuelve el control a la persona sobre su propia vida y desarma toda esa niebla del calamar que hablábamos. Totalmente. Y para terminar esta inmersión profunda, quiero poner sobre la mesa una última reflexión, una idea para darle vueltas en la cabeza cuando termine este audio. A ver. Hemos analizado cómo la tríada oscura, narcisistas, maquiavélicos, psicópatas integrados, se caracteriza por una falta total de escrúpulos morales, una ambición desmedida y una grandísima capacidad de manipulación. Sí. Y hemos visto cómo esto devasta la esfera íntima, las parejas, las familias. Pero si miramos más allá del hogar, ¿no son precisamente esos mismos rasgos los que facilitan ascensos meteóricos en el mundo corporativo, en la alta política y en las estructuras de poder? Es una pregunta muy incómoda, ¿sí? Es que prosperan en entornos donde la crueldad se disfraza de pragmatismo y la manipulación se aplaude en las reuniones como liderazgo estratégico. Ya, es una paradoja sistémica brutal. Así es. Así que la pregunta que queda flotando es, ¿nuestra sociedad moderna, que es tan hipercompetitiva, tan obsesionada con el éxito a cualquier precio y con la imagen pública impecable, es simplemente una víctima pasiva de estos individuos? ¿O seremos nosotros mismos, como colectivo, la incubadora perfecta que no solo los tolera, sino que premia y fomenta activamente el comportamiento psicopático por encima de la decencia y la compasión genuina? Tela con la pregunta. Volviendo a donde empezamos, tal vez el verdadero depredador ya no necesita esconderse en un callejón oscuro, sencillamente porque le hemos construido el despacho de cristal más luminoso y elevado de toda la ciudad. Algo para pensar. Nos escuchamos en la próxima.